sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es un placer para mí de nuevo saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestro programa de estudio bíblico semanal titulado Un mensaje para ti. A lo largo de los últimos programas hemos estado estudiando juntos en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Estamos acabando la mitad aproximadamente del primer capítulo de esta primera carta escrita de las conocidas como mayores, aproximadamente en el año 55, después de Cristo, en el tercer viaje misionero de Pablo desde Éfeso. Unos 2, 3 años, 4 años aproximadamente, fue establecida por el apóstol en su segundo viaje misionero. Hemos podido venir a través de la introducción y hemos podido ser profundamente edificados con toda la sabiduría del apóstol inspirado por Dios. Y ahora nos hemos adentrado ya a partir del versículo 10 del primer capítulo, donde ya nos encontramos con el cuerpo epistolar, o sea, somos introducidos a la razón explícita por la cual el apóstol escribe a esta iglesia. Y bueno, nos hemos encontrado con situaciones desagradables que son objeto de nuestro estudio, y también es importante comprender que tenemos que usar los recursos que la propia historia nos ha dejado tocantes a los comentarios bíblicos que nos dan su punto de vista en cuanto a lo que aquí el apóstol está hablándonos acerca de lo que está sucediendo en esta iglesia de Corinto, ya que si no sumamos esta información sería difícil ir más allá de lo que tenemos en el propio texto. Por lo tanto, damos muchas gracias a aquellas personas que a través de los siglos también nos han dejado su esfuerzo en el estudio y su legado espiritual en cuanto a lo que son, ya digo, los maravillosos comentarios bíblicos que nos ayudan muchísimo para poder comprender un poquito más de lo que aquí estamos estudiando. Venimos a partir del versículo 10 y vemos como ya la rogativa es una rogativa con un carácter de exhortación llena, por supuesto, de amor y de respeto, y como Pablo está rogando por todo lo que el Señor Jesucristo significa para ellos, y les
dice claramente que hablen una misma cosa. Esto lo podemos relacionar con la segunda parte, la última parte de este versículo, donde les está diciendo que tengan una misma mente y un mismo parecer, o sea, un mismo entendimiento y evidentemente un mismo propósito. En cuanto o relativo a la persona de Jesucristo, relativo a los frutos, evidentemente, de la persona de Jesucristo, del Espíritu Santo, aquello que tiene que ser una consecuencia natural del Evangelio. Y cuando digo natural, porque pertenece a la acción espiritual y divina de la palabra de Dios. Todo aquello en lo que Dios se comporta relativo a su naturaleza, lo que es natural en Él, evidentemente siempre lleva una connotación divina. Por lo tanto, aquí se nos está enseñando que estos creyentes, que estos convertidos, que estos cristianos, que estos hermanos en la fe, en la iglesia de Corinto, estaban siendo exhortados, instados, animados a estar unidos en una misma mente y en un mismo parecer, no en cuanto a opiniones, ni en cuanto a la, como dije en el estudio anterior, en la propia diversidad que nos enriquece en la Iglesia, siempre en el fundamento de la palabra de Dios, que es un argumento autoritativo en la Iglesia, es una autoridad en la Iglesia. Y siempre nuestra unidad es aquella unidad que el Padre y el Hijo en esencia tienen y que nosotros tenemos con el Padre en el Hijo. Esto se nos enseña en el versículo 9 de este primer capítulo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Por lo tanto, la relación esencial entre el Padre y el Hijo, la unidad que el Padre y el Hijo tienen, es la que nosotros tenemos, evidentemente, con el Padre a través del Hijo, siempre salvando la diferencia en que el Padre y el Hijo tienen una unidad desde la eternidad que es inalterable y que pertenece a su condición divina, la cual nosotros no tenemos. Nosotros, por medio del nuevo nacimiento, somos llamados a participar de una naturaleza divina, o sea, Dios implanta en nosotros, por medio de la regeneración, de la renovación, del nuevo nacimiento, por medio de su obra de justificación a través de la expiación de Cristo, por su obra de redención, nos dota de una vida nueva, y esa vida nueva tiene una condición espiritual en la cual nosotros participamos de esta naturaleza divina, pero nunca existencialmente, ni en esta era ni en la eternidad, seremos igual a Dios. Sencillamente nosotros tenemos la naturaleza que el Hijo nos dio a través de su sacrificio y que el Padre evidentemente llevó a cabo esa maravillosa obra en la que fuimos justificados, redimidos, santificados. Y esta naturaleza, evidentemente por ser obra de Dios, es una naturaleza espiritual. Y esta propia naturaleza espiritual es semejante, evidentemente, a la del Hijo, pero nunca en igualdad. Entonces nosotros tenemos esta unidad espiritual en base a la unidad, a la comunión que tenemos con el Hijo, que tiene su fuerza y su fundamento en la comunión y en la unidad esencial que el Hijo y el Padre tienen. Por lo tanto, esta naturaleza que ha sido transformada de tinieblas a luz, esta vida que ha sido transformada de un pecador a un santo, sabemos perfectamente que hoy el Espíritu Santo habita en nuestros corazones y sabemos perfectamente que llegará el día en el que nosotros seremos transformados conforme a la propia imagen del Hijo de Dios, o sea, tendremos un cuerpo de resurrección como el que el Hijo ha tenido en su glorificación
y en su resurrección, pero siempre salvando las diferencias de que Él es Dios y nosotros no. Entonces podemos ver que en base a esto la unidad sí es importante. Muchos cristianos se aíslan, se hacen fuertes en sus propias teologías, en sus propias ideas, y se olvidan de la importancia de la vida en el cuerpo en virtud de la vida que hemos recibido de Dios a través del Hijo. No nos debemos de olvidar que el nuevo nacimiento también está ejemplizado en esta primera epístola, en el capítulo 12, en el versículo 13, donde claramente se nos enseña que por la obra del Espíritu hemos sido bautizados por un solo Espíritu. Es el Espíritu Santo. Fuimos todos, cada creyente fue introducido al cuerpo de Cristo. Entonces, en esta afirmación y en esta verdad tenemos que proponernos, en cierta manera, también tener una cierta obligación en nuestro propio corazón tocante a nuestras relaciones con nuestros hermanos, comportamientos con nuestros hermanos y el trato que damos a aquellos que fueron lavados y salvados por la misma sangre que nosotros fuimos rescatados. Y de hecho veremos que un argumento importante que el propio apóstol va a desarrollar a lo largo del verso 18 de este primer capítulo es la sabiduría de Dios expresada en la obra de Cristo en la cruz y predicada por el Evangelio. Entonces, este asunto tiene que también llamar nuestra atención y tiene que conmover profundamente nuestro corazón para no aislarnos, sino para poder tener un corazón que busca esa misma mente y ese mismo parecer, entendimiento y propósito de acuerdo con la naturaleza esencial del Evangelio, con la naturaleza esencial de la palabra de Dios. Entonces, ahí es donde no tenemos que tener contiendas, ahí es donde no tenemos que tener divisiones, desgarros. Hemos visto esa palabra esquismata, sí, que es nuestra palabra en latín es cisma, sí, nuestra palabra castellana, cisma, que significa desgarrón, algo que se rompe, sí, y a la vez ese término contiendas es una lucha violenta, es una palabra griega, eris, que se usa para a veces hablar de la batalla encarnizada, de la lucha encarnizada de las guerras. Por lo tanto, nunca entre los hermanos en Cristo debe de suceder esto. El apóstol nos enseña que ha sido informado, ¿no?, acerca de los de Cloé. Bueno, esta dama, esta señora, que no tenemos mucha información acerca de ella, entendemos por el texto que es objeto de nuestro estudio, o la propia frase, que son los siervos de esta casa, conversos, aunque esta señora también perfectamente pudo haber sido alcanzada por el Evangelio, que son los que pueden ser los instrumentos de información, aunque también pensamos que si vamos al final de esta epístola, en el capítulo 16, en el verso 17, podemos ver que estos de la casa de Cloé pudieron dar esta información a Estéfanas, a Fortunato y a Caico, ¿sí?, que posiblemente fueron los que trajeron la información de todo lo que estaba ocurriendo en esta iglesia. Bueno, ya digo, todos estos argumentos son posibles y los exponemos dentro de lo que son las posibilidades que se pueden dar ante la dificultad de saber más allá de lo que el propio texto nos indica. Entonces, bueno, la información que ellos traen, y ahora leeremos los versículos, es la siguiente. Dice el apóstol, versículo 12, capítulo 1, quiero decir que cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo, son afirmaciones, yo de Apolos y yo de Cefas. Aquí terminamos nuestro último programa
y yo de Cristo. Este es una facción o un grupo o un lema de este grupo difícil de explicar por el propio nombre que aquí se nos presenta. Y ahora aquí Pablo lleva a cabo unas preguntas retóricas. ¿Acaso está dividido Cristo? Bueno, sabemos que la retórica pertenece en muchos casos al propio lenguaje figurado de la Escritura, y las preguntas retóricas llevan como fin pues señalar, en cierta manera, hacer pensar, poner una imagen en la mente del que está siendo interrogado, con una comprensión de lo que va más allá de la propia pregunta, ¿sí? Entonces, evidentemente, esta pregunta está diciendo mucho. Después está indicándonos claramente, dice: ¿acaso fue crucificado Cristo? Bueno, pues tenemos esta idea, ¿no?, donde realmente la retórica nos está llevando a que en cierta manera cambiemos, o estos creyentes corintios cambien su postura en cuanto a lo que están haciendo mal, y por medio de esta pregunta está dándoles este entendimiento. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Bueno, nos está hablando de Cristo, nos está hablando de la crucifixión, ¿sí? Que después, evidentemente, él va a confrontar la forma expresada a través de la sofía, que es sabiduría en griego, donde se hace vana, evidentemente, la cruz de Jesucristo. Entonces, esto tiene que ver mucho con la sabiduría expresada de las diferentes facciones a quienes estos creyentes estaban dando pues crédito, más allá del valor del Evangelio, más allá del valor del mensaje del Evangelio, que es la cruz de Jesucristo, y perdiendo de vista el significado correcto de todos los asuntos que aquí se nos están enseñando. O la tercera pregunta: ¿fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? O sea, ¿fuisteis bautizados hacia Pablo? O sea, aquí Pablo no está dándole al bautismo un trato en una forma despreciativa, o no darle el valor o el lugar que el bautismo tiene en la Iglesia, en la palabra de Dios. No está en ninguna manera minimizando el Evangelio, sino sencillamente está tratando de llevar a través de estas tres preguntas la importancia del fundamento donde ellos comenzaron su vida y la razón por la cual escucharon el Evangelio. En el verso 14: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. Bueno, aquí vemos cómo el propio apóstol parece que trae a la memoria algo que en el verso 14 no está recordando. Posiblemente esté citando que en la propia conversación que tuvo, en un principio él no tenía memoria de haber bautizado a más, pero después igual el propio Estéfanas le recuerda que sí fue bautizado por él. Entonces, de los demás dice: no sé si he bautizado a algún otro. Verso 17: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y aquí otra vez tenemos que dejar claro que Pablo no está despreciando, ni en ninguna manera desplazando ni rebajando el significado del bautismo, ya que no debemos obviar que para él el bautismo era algo importante. Pero evidentemente el bautismo no es la obra del bautismo no sustituye a la obra de Cristo en la cruz, sino que aquellos que nos bautizamos en el bautismo cristiano con el que se bautizaba la Iglesia del primer siglo, y que debemos de diferenciarlo de otros bautismos que también en la propia Escritura se nos enseñan, no es el medio por el cual
nacemos de nuevo, pero nunca el apóstol Pablo en ninguna manera rebaja el bautismo, sino que, bueno, en el propio capítulo 6 de Romanos, usando nuestra propia experiencia en Cristo Jesús, en el versículo 3, hace una ilustración y la compara con el propio bautismo, ¿sí? Aun cuando está hablando de nuestra conversión. Dice, verso 3, dice a partir del versículo 2, dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, está hablando de la conversión. El hombre, cuando nace de nuevo, uno de los asuntos principales es ese perdón de pecados, ese quitar el pecado, ese morir al pecado. O sea, realmente la muerte de Cristo en la cruz sustituye al pago que nosotros, evidentemente, tendríamos que llevar a cabo por nuestra condición pecaminosa. O sea, morir desprovistos de la justicia de Dios es tener que confrontar la justicia de Dios y pagar por nuestros pecados, lo cual sería equivalente a la segunda muerte, o sea, aquella, no solamente la muerte física, sino también la muerte espiritual, la que los impíos en el día en el que sean traídos ante el trono, ante el gran trono blanco de Dios, sí, en ese día tendrán que recibir las acusaciones que están explícitas y que están claramente escritas y evidenciadas en el libro que se va a abrir ante los ojos de los incrédulos que no han doblado su rodilla, que no han abierto su corazón al Señor en la vida presente. Por eso es muy importante, querido oyente, si usted me está escuchando en esta mañana y no tiene a Jesucristo en su corazón, reciba el mensaje del Evangelio, el mensaje que le recuerda que Cristo murió en una cruz por usted, que Él puede lavarlo a través de la sangre que derramó en esa cruz, que Dios puede perdonarlo, puede justificarlo por la justicia exhibida en esa cruz y que puede darle una nueva vida. Por lo tanto, hoy usted puede morir al pecado y vivir para Dios. Es maravilloso como esto es exactamente esto forma un paralelismo con el nuevo nacimiento. Aquí se nos enseña claramente que nosotros ya hemos muerto al pecado y podemos andar en una nueva vida, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vemos que esto es una enseñanza que nos habla de nuestra conversión. Ahora, verso 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es el que acabamos de leer, y esto tiene que ver con la justicia atribuida por Dios en la muerte de Cristo. Él es nuestra sustitución, su muerte está pagando nuestro pecado, y entonces nosotros podemos evidentemente morir a nuestro pecado y vivir para Dios, no por nuestras propias obras, sino en virtud de la justicia de Dios exhibida y manifestada en Cristo. Y dice verso 3, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Bueno, aquí está haciendo una pregunta retórica, evidentemente, y está usando la ilustración del bautismo para ilustrarnos una verdad más profunda. Sí, aquí evidentemente esto contiene la propia experiencia espiritual de la conversión, pero Pablo está usando el bautismo, o sea, está usando este término para hablarnos de la identificación con Cristo. Por lo tanto, el bautismo cristiano es algo que se lleva a cabo post-conversión. O sea, no nos bautizamos para convertirnos
ni en el bautismo nos convertimos, sino nos bautizamos porque ya hemos sido convertidos. Y en esa conversión Pablo está usando esta palabra para enseñarnos que en el bautismo nosotros nos estamos presentando la identificación con Jesucristo en nuestra inmersión, y en nuestro salir del agua estamos evidenciando nuestra resurrección con Jesucristo. Aunque en este contexto no se nos está hablando del bautismo cristiano, del rito, de la ordenanza. Pero lo que quiero decir es que Pablo está usando este término para que podamos comprender que para Pablo el asunto del bautismo no era un asunto de menor importancia, sino realmente para Pablo el bautismo era un asunto muy importante, pero evidentemente no estaba encima ni a la altura de la obra de Cristo en la cruz, sino que señalaba a esa obra y era una consecuencia de la verdad predicada del propio Evangelio. Entonces, esto es lo que se nos está enseñando. Dice, ¿no sabéis que todos los que nos hemos identificado en Cristo Jesús, o sea, hemos sido bautizados, o sea, hemos experimentado la experiencia de su muerte? O sea, nosotros no hemos muerto en esa cruz, sino que realmente hemos podido morir a nuestro pecado por su muerte en la cruz. Entonces, esto es una gran noticia, ¿sí? Entonces dice claramente, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la vida nueva. Bien, aquí estamos hablando del nuevo nacimiento. Por lo tanto, esto también nos ayuda a entender que muchos de aquellos que en el bautismo ven la razón o el rito que lleva a cabo una conversión en nuestros corazones, o que vamos a ir al infierno o al cielo dependiendo de haber sido bautizados o no, están en un error interpretativo de la Escritura. Evidentemente, los cristianos tenemos que bautizarnos. Evidentemente, aquellos que creen, el que crea, debe de ser bautizado. Lo podemos ver en el libro de los Hechos. Cuando ya nace la Iglesia de Jesucristo, podemos ver cómo los creyentes se bautizaban. El bautismo nos enseña, nos ilustra la identificación, ¿sí? Juan predicó un bautismo de arrepentimiento. Él predicó un bautismo también relativo al propio reino mesiánico. Evidentemente, en la propia amplitud del reino de los cielos. Jesús fue bautizado, se identificó en relativo a aquello, no porque él tuviera que evidentemente adquirir ninguna justicia. Él era en sí mismo la esencia de lo que es justo. Él es Dios, Él es santo, Él es justo. Pero sin embargo, en ese bautismo se identificó evidentemente con la cruz. Se identificó con la razón y el ministerio por el cual Él vino a este mundo. Y en cierta manera se identificó con los pecadores. Por lo tanto, queridos oyentes, es maravilloso lo que aquí estamos enseñando. Es maravilloso lo que aquí estamos viendo. Pero lo que es muy importante es que comprendamos que el bautismo en la mente de Pablo era algo muy importante, pero nunca a la altura de la obra de la cruz de Cristo. Y evidentemente en ninguna manera aquellos que bautizaban deberían de tener una condición de preeminencia. No. Aquí el asunto que tiene que prevalecer es la sabiduría de Dios expresada en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. Esa sabiduría y esa palabra que es locura a los que están perdidos o los que se pierden, pero aquellos que han sido, son y serán salvos, es poder de Dios. Bueno, queridos oyentes, en el próximo programa abordaremos un poquito más este contexto. Hoy hemos podido
centrarnos en estas palabras: no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Habéis sido bautizados en el nombre de Pablo. Hemos podido ver que en ninguna manera, en el pensamiento de Pablo, el bautismo está ocupando el lugar que no le corresponde en la Iglesia cristiana y en el contexto general de la palabra de Dios. Hemos podido, creo, darle al bautismo su significado y su valor, evidentemente, en aquello que representa y tipifica como ordenanza que el propio Señor Jesucristo nos dejó juntamente con la Santa Cena. Hemos podido ver el valor que tiene de testificar exteriormente por medio de nuestro bautismo, nuestro compromiso, y evidenciar que hemos también nacido de nuevo y que hemos muerto al pecado y vivimos por la nueva vida. Gracias a Dios, a Él sea toda la gloria. Pero a la vez hemos podido poner cada verdad en su justo lugar. Por lo tanto, la obra de la cruz es la única obra que podemos reconocer y que Dios evidentemente reconoce para llevar a cabo la transformación de un pecador. Únicamente la fe en la obra que Cristo llevó a cabo en la cruz produce una nueva vida en nosotros. Por lo tanto, si me está escuchando y no tiene la justicia de Dios atribuida por haber recibido a Jesús en su corazón, este es el momento de hacerlo. Y si estamos en la Iglesia y pertenecemos al cuerpo, agradezcamos que ha sido esta obra la que nos ha incluido y que nuestra unidad es en virtud de la unidad esencial del Padre y del Hijo. Y que, como consecuencia, nosotros no debemos de tener conductas divisorias ni actitudes de contienda, sino que debemos de buscar en lo que es la naturaleza esencial del Evangelio y de la palabra de Dios una misma mente y un mismo parecer bajo la luz del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Muchas gracias. Yo sé que mi Cristo vive. Hasta aquí nuestro programa de hoy, un mensaje para ti. Si te gustó, si estás interesado en conocer más a Dios y saber más de su palabra, llámanos. 968-117-107 es el teléfono de Radio Luz a las Naciones. Si no tienes una Biblia y quieres conseguir una, te enviaremos sin compromiso un ejemplar de la misma. Puedes descargar este programa o volver a escucharlo en la página web de Radio Luz a las Naciones, www.fmradioluz.com. Recuerda, Cristo está cerca. Todos los sábados hay un mensaje para ti. No te lo pierdas. Que ni lo alto ni profundo, ni la muerte